Preparaos, amigos, para una inmersión en un caso que os va a helar la sangre. Un caso sí que ha permanecido oculto durante décadas. Y eso lo hace todavía, si cabe, más fascinante. Hoy nos adentramos en la historia real de Emma Schmidt, También conocida como Anna Eklund. un enigma envuelto en misterio y también en terror. La historia de Emma Schmidt es considerada uno de los casos de exorcismo, sí, más escalofriantes jamás registrados. Te una pregunta eterna. Fue realmente una posesión demoníaca. Hoy quizá otra explicación. Emma Schmidt, una mujer estadounidense, comenzó a manifestar comportamientos inexplicables desde su infancia. Desde niña, ¿Os imagináis? Aversión a los símbolos religiosos. una fuerza física, una fuerza descomunal que nadie podía explicar. Y la capacidad de hablar en lenguas que jamás había aprendido. Lenguas antiguas, dicen algunos, que nadie de su entorno conocía. Estos primeros indicios, de estos atisbos de lo inexplicable, tuvieron un impacto devastador en su familia. No podían comprender lo que estaba sucediendo con su hija, con su hermana. La incertidumbre y el miedo, ¿verdad?, se apoderaron de sus vidas. Es natural, ¿no? Imaginaos la angustia de ver a alguien querido transformarse ante vuestros ojos sin poder hacer nada para detenerlo. Ante la falta de respuestas y el temor, creciente, su familia recurrió a la iglesia en busca de ayuda. Claro. En 1912, el padre Theophilus Riesinger se encargó de realizar el primer exorcismo. Un exorcismo que, según los testigos, estuvo marcado por lo sobrenatural. Se dice que Emma levitó, que su cuerpo se retorcía en posiciones imposibles. Objetos que volaban por la habitación. Sí, como si una fuerza invisible los controlara. Algunos testigos afirmaron que incluso vieron la sombra de una figura demoníaca proyectarse en la pared. ¿Y qué hay de las lenguas antiguas que mencionábamos? Durante el exorcismo, Emma supuestamente habló en latín, hebreo, e incluso en una lengua que nadie pudo identificar, pura sugestión o algo más. Es difícil de decir. La mente humana es un misterio, ¿verdad? Capaz de crear realidades alternativas en situaciones de estrés extremo, pero algunos expertos en lenguas antiguas aseguran que las palabras que Emma pronunciaba tenían una estructura gramatical coherente. Impresionante. Y a pesar de todo esto, se creyó que Emma había sido liberada, al menos por un tiempo. Sí, la paz volvió a su vida, temporalmente, porque años más tarde, en 1928, la pesadilla regresó. Y esta vez, con más fuerza que nunca. Emma afirmaba que su cuerpo era ahora el hogar de varios demonios, ¿Demonios? incluyendo a Lucifer, Beelzebub, Caray. e incluso el espíritu de su propio padre. Una declaración aterradora sin duda. Y las manifestaciones durante este segundo exorcismo fueron aún más intensas. Se habla de levitación prolongada, de una fuerza sobrehumana que la hacía capaz de romper cadenas, Los testigos describen sus ojos. como pozos negros, sin rastro de la Emma que conocían. Y su voz, dicen, era gutural, inhumana. Lo que hace este caso, aún más escalofriante, es la duración del segundo exorcismo. 23 días. 23 días de rituales, de oraciones, de lucha contra lo desconocido. 23 días. Me cuesta imaginar la resistencia de Emma, sometida a semejante tormento. Y la de padre Riesinger, enfrentándose a una fuerza que escapa a nuestra comprensión. Efectivamente, es un aspecto que no podemos obviar, ¿no? La tenacidad del padre Riesinger, su fe inquebrantable, es un elemento central de esta historia. Y su silencio posterior. Porque tras este segundo exorcismo, el padre Riesinger se negó a hablar en detalle sobre lo sucedido, que vio, que experimentó, que lo marcó de tal manera. Es una pregunta que nos lleva de nuevo al enigma central de este caso, ¿no? Posesión demoníaca. Un fenómeno psicológico extremo. Por un lado tenemos los testimonios de los testigos que describen sucesos que desafían las leyes de la física. Levitación, contorsiones inhumanas, fuerza sobrenatural. Incluso algunos de ellos, personas con formación médica, aseguraron que las marcas que aparecían en el cuerpo de Emma no tenían una explicación científica. Pero por otro lado tenemos la psicología. Podría ser que Emma Schmidt sufriera algún tipo de trastorno mental que se manifestó de una forma tan extrema. Es una posibilidad que no podemos descartar, ¿no? La mente humana es un laberinto y en ocasiones puede generar experiencias que escapan a la lógica. Pero ¿cómo explicar entonces las lenguas antiguas, la fuerza sobrehumana, los cambios drásticos en su personalidad? Es cierto, son detalles que nos hacen dudar, pero al mismo tiempo debemos tener en cuenta el contexto histórico. A principios del siglo XX, la comprensión de la mente humana era mucho más limitada que en la actualidad. Y la creencia en lo sobrenatural estaba mucho más arraigada. Exactamente. Imaginad el impacto que tendría presenciar un evento como este en una sociedad donde la religión y la superstición eran parte fundamental de la vida cotidiana. Es como un juego de espejos, ¿no? Donde la realidad se distorsiona, se amplifica a través del prisma de la fe
y el miedo. En ese juego de espejos, la verdad se vuelve escurridiza. Lo que sí es innegable es que el caso de Emma Schmidt nos obliga a cuestionar nuestros propios límites, a explorar las fronteras entre la razón y lo inexplicable. A preguntarnos si realmente conocemos la verdadera naturaleza de la mente humana y a aceptar que quizás haya fuerzas en este universo que aún no podemos comprender. Fuerzas que, en ocasiones, podrían manifestarse de formas que escapan a nuestra lógica, a nuestra percepción de la realidad. Dejando tras de sí un rastro de misterio, de preguntas sin respuesta, de una inquietante fascinación por lo desconocido. Es curioso cómo este caso, y tantos otros similares, nos confrontan con esa tierna dicotomía, ¿no?, entre la fe y la razón. ¿Hasta qué punto podemos confiar en lo que percibimos como real? Una pregunta fundamental. Y en el caso de Emma Schmidt, esa línea entre lo real y lo sobrenatural se vuelve borrosa, ¿verdad? ¿Cómo interpretar las evidencias? ¿Cómo separar los hechos de las interpretaciones? Tenemos los testimonios, las descripciones de eventos inexplicables, pero también la posibilidad de que la mente, bajo un estrés extremo, pueda distorsionar la realidad. Es fascinante, ¿verdad? La capacidad de la mente humana para crear, para imaginar, para experimentar realidades que quizás solo existen en su interior. Pero ¿y si no fuera solo imaginación? ¿Y si realmente existieran fuerzas que escapan a nuestra comprensión, capaces de influir en nuestro mundo, en nuestras vidas? Es una posibilidad inquietante, sin duda. Y el caso de Emma Schmidt, con todos sus detalles inexplicables, nos invita a considerarla, a no descartar ninguna opción por improbable que parezca. Al final no tenemos respuestas definitivas, solo preguntas, dudas y la certeza de que el mundo está lleno de misterios que aún no hemos logrado descifrar. Misterios que nos desafían, que nos obligan a cuestionar nuestras creencias, a explorar las fronteras de lo conocido y quizás a aceptar que hay cosas que escapan a nuestra comprensión. El caso de Emma Schmidt, más allá del terror y la controversia, nos recuerda que lo desconocido siempre tendrá un lugar en nuestras vidas. Un lugar que nos fascina y nos aterra a partes iguales. Un lugar que nos invita a mantener la mente abierta, a buscar respuestas, a explorar lo inexplicable. ¿Y a ti qué te parece? ¿Crees que Emma Schmidt fue víctima de una auténtica posesión demoníaca? ¿O piensas que hay una explicación más racional detrás de todo este misterio? Te invitamos a que reflexiones sobre lo que hemos compartido hoy, a que revises los hechos, a que consideres las diferentes perspectivas y a que saques tus propias conclusiones. Recuerda, la búsqueda de la verdad es un viaje apasionante. Un viaje que a veces nos lleva a lugares inesperados, a rincones oscuros de la mente humana, a las fronteras de lo que queremos saber. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el misterio de Emma Schmidt. Hasta la próxima.